Ahora vamos a ver la estructura atómica. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene sus características. Dalton formuló la teoría atómica que propone lo siguiente. Los átomos son los responsables de la combinación de elementos encontradas en los compuestos. ¿Cuáles son los enunciados de la teoría atómica de Dalton? Primero, la materia está formada por partículas diminutas llamadas átomos. Toda la materia, todo lo que existe es materia, está formada por átomos. Todos los átomos de un elemento, de un determinado elemento, son semejantes y distintos a los átomos de otro elemento. Es decir, que todos los átomos del mismo elemento, por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno son iguales, esto formulaba, pero distintos a los de carbono, por ejemplo, los de oxígeno. Los átomos de dos o más elementos diferentes se combinan para dar lugar a la formación de compuestos. Por ejemplo, el átomo de oxígeno con el átomo de hidrógeno se combinan y forman el H2O, que es agua. El átomo de cloro con el átomo de sodio se combinan y forman el cloruro de sodio, que es la sal. Y así con todos los compuestos que existen en la naturaleza. Una reacción química es una reorganización, separación o combinación de átomos, es decir, al formarse estos compuestos, también al separarse químicamente, es una reorganización, estos átomos se reorganizan, se ubican de distinta manera, se separan o se combinan entre ellos, pero no se forman ni se destruyen átomos. Aquí tenemos los distintos modelos que hemos visto, el de Dalton, que proponía el átomo como un objeto macizo, indivisible, parecido a las bolitas con las que juegan los niños. Luego vemos Thomson, que agrega los electrones y ve que existen dentro del átomo las cargas positivas y cargas negativas, pero él coloca las cargas negativas dentro de esta esfera maciza, dejándolo como si fuera un verdadero pan de pasas, donde el pan vendría a ser la carga positiva y las pasas vendrían a ser las cargas negativas. Luego Rutherford genera el modelo planetario, donde separa el núcleo, que tiene la carga positiva, de los electrones que están girando en el núcleo, como en el sistema solar. Eso se llama planetario. Y ella separa entre el núcleo y los electrones. Luego viene Born, que nos enseña los distintos niveles de energía, que es donde se ubican los electrones, en las órbitas orbitales. Dependiendo de la energía de estos electrones, se ubican o más cerca o más alejado del núcleo. Y luego Schrödinger indica que si bien los átomos están girando alrededor del núcleo, no es que estén girando en una órbita específica, sino que en una verdadera nube de electrones donde se organizan, tienen más de o sea, tienen, aparte de los niveles de energía que había dicho Born, existen los subniveles donde se organizan los electrones. Como vimos entonces, el átomo posee dos grandes partes que son el núcleo, que es la parte positiva del átomo, que contiene la mayoría de la masa, y la nube electrónica, que es la región del espacio alrededor del núcleo donde es la máxima por la probabilidad de encontrar un electrón. Aquí tenemos el núcleo, donde sale la medida aproximadamente 1 por 10 elevado a la menos 15, eso es decir, con 15 decimales, encontramos recién el 1, y tenemos la nube electrónica, donde es posible, o existe mucha posibilidad de encontrar los electrones. Aparte de estar dividido en núcleo y nube electrónica, tenemos que se dividen en distintos componentes. Serían tres partículas subatómicas muy pequeñas: los electrones, partículas con carga negativa, una masa muy pequeña que para propósitos prácticos es despreciable, es decir, casi no tienen masa. Los protones, partículas que tienen una carga positiva, una masa que es un poco más de una unidad de masa atómica.
y los neutrones, partículas neutras con una masa con un poco más de una unidad de masa atómica. Pero en este caso vamos a considerar que los protones pesan 1 y los neutrones también pesan 1. Y se puede abreviar de esta manera. La estructura básica de los átomos. Los protones y neutrones se encuentran en el centro del átomo, o núcleo. Los electrones se encuentran afuera del núcleo en niveles de energía. El núcleo contiene la mayor parte de la masa del átomo. La carga relativa del núcleo es positiva igual al número de protones. Un átomo es eléctricamente neutro. Por esta razón, hay igual número de electrones fuera del núcleo que protones dentro del núcleo. Es decir, el número cuando el átomo es neutro, eléctricamente neutro, existe la misma cantidad de electrones fuera del núcleo que de protones dentro del núcleo. Y aquí tenemos un dibujo más o menos de lo que es la estructura de un átomo, como debería ser un átomo. El núcleo con los protones y los neutrones, y la nube electrónica, que es donde están girando los distintos subniveles de energía, los electrones. El diagrama de Bohr propuso un modelo en el que los electrones de un átomo podían estar solamente en ciertas órbitas o niveles de energía alrededor del núcleo. En estos diagramas se colocan el número de protones que posee el átomo en un círculo simulando el núcleo, y en líneas curviadas concéntricas que representan cada nivel de energía que posee el átomo se colocan los electrones de cada nivel. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el átomo de potasio, 19 protones, y se ordenarían de esta manera los 19 protones. 2 electrones, luego 8, luego 8 y luego un electrón. Tenemos en el átomo de oxígeno 8 protones, y los electrones serían 0,8 también, 2 electrones, luego 6 electrones en el segundo. Pero tenemos que el ion, en este caso catión, que viene con carga positiva, elimina ese electrón que está afuera para quedar con 8 electrones en la última órbita. Vamos a verlo más adelante, porque a los átomos les gusta quedar con 8 electrones. Y lo mismo el átomo de oxígeno, para completar los 8 necesita 2 electrones. Por eso recibe 2 electrones y quedaría en la última nivel de energía con 8 electrones. El número atómico, también se marca con la letra Z, es igual al número de protones en el núcleo de un átomo. Cada elemento tiene su número atómico propio y se usa para identificar a cada elemento. Es como el carnet de identidad del elemento. Siempre el elemento de oxígeno va a tener 8 protones. Puede cambiar el número de electrones, pero siempre van a ser 8 sus protones, por ende el número atómico va a ser el 8. El número atómico representa entonces la cantidad de protones que tenga el átomo, ya que los electrones pueden variar dependiendo si gana o pierde electrones, pero los protones siempre va a ser la misma cantidad. Por ende, cuando veamos el número atómico, ese número nos indica qué cantidad de protones tiene el átomo. El número de masa es el número de protones más el número de neutrones, el cual es igual a la masa atómica en unidad de masa atómica. ¿Qué quiere decir esto? El número de masa nos indica cuál es la masa del átomo y va a ser igual al número de protones y de neutrones. Es decir, la suma de neutrones más protones nos daría el número de masa. Y eso, para poder calcularlo, para poder tener si el número atómico de un átomo es 10, pero la masa es 20, quiere decir que tiene, aparte de los 10 protones, tiene 10 neutrones, porque son la suma de los protones y los neutrones el número de masa. Como vemos acá, el número de masa es igual al número de protones más número de neutrones. La mayoría de las tablas periódicas se encuentran representadas de esta manera, pero existen otras donde cambian por los lugares. Pero el número de masa, tenemos el símbolo del elemento, el número atómico, y en algunas tablas periódicas también sale lo que es el nombre del elemento. Aquí vemos cuántos protones, electrones y neutrones hay en cada uno de los siguientes átomos. Por ejemplo, el átomo nitrógeno tiene 7 protones, porque su número atómico es 7, con eso sé ya que tiene 7 protones.
Si está eléctricamente neutro, tiene también la misma cantidad de electrones, 7. Como vemos que tiene la masa atómica 14, tenemos que ver cuánto es 14 o cuánto falta 7 para llegar a 14 y sabremos la cantidad de neutrones, que en este caso es 7. Como vemos en el nitrógeno de este ejemplo, la cantidad de protones, electrones y neutrones es la misma. También tenemos el silicio, que es 14 la cantidad de protones. Acá tenemos el número atómico y es siempre la misma cantidad de protones. Si no tiene carga eléctrica, va a ser siempre la misma cantidad de electrones. Y tenemos que ver la diferencia entre 14 para llegar a 26. En este caso tiene 12 neutrones. Como vemos, si bien acá arriba tenía la misma cantidad de neutrones, electrones y protones, acá tiene menos neutrones y protones en el núcleo. Y tenemos el átomo de aluminio. Su número atómico es 13. Tiene 13 protones, 13 electrones. Y su número de masa es 27. Tenemos que ver cuánto nos falta de 13 para llegar a 27 y es 14. Y este sería un ejemplo donde el número de neutrones es mayor en el núcleo que el número de protones. Existen tres posibilidades entonces, donde el número de neutrones y de protones sea el mismo, donde existan menos neutrones que protones y donde existan más neutrones que protones en el núcleo. Y vamos a ver entonces algunos iones. Ion quiere decir que tiene carga positiva cuando tiene el más, negativa cuando tiene el menos. Tenemos que buscar cuál es el número atómico y ese nos indicará el número de protones. En este caso es el 11, en el caso de acá es el 8, en el caso de acá es el 50 y en este caso es el 16. El número atómico es el que nos indica la cantidad de protones. En este caso, tenemos que ver cuántos electrones. Si tiene carga positiva es porque tiene menos electrones que protones. Por ende, tiene 10 electrones y perdió 1. En este caso tiene menos 2, carga negativa, es decir, que tiene más electrones que protones, pero ¿cuántos electrones más tiene? Tiene 2 más. Por ende, tiene 10 electrones y ganó 2 electrones. En este caso es carga positiva, perdió electrones. Cuando es carga positiva, pierde electrones. Los perdió 4, es decir, que si tiene 50 protones, debe tener 46 electrones y perdió 4. En este caso, nuevamente vemos que carga negativa, es decir, está cargado en forma negativa, tiene más electrones que protones. ¿Cuántos electrones ganó? 2. Entonces, si tiene 16 protones, porque ese es su número atómico, quedaría con 18 electrones y ganó 2. Acá tenemos una tabla que tenía que completar en la presentación, pero yo lo completé para que un poco puedan ver de qué trataba este ejercicio. En el caso del nombre del elemento tenemos el nitrógeno, ese es su símbolo, el número atómico es 7, por ende tiene 7 protones, el número de masa es 15, por lo cual la diferencia entre 7 y 15 son 8 neutrones, y si el nitrógeno es eléctricamente neutro, es decir, que tiene la misma cantidad de protones de electrones. Cuando el átomo es neutro, la cantidad de protones y electrones es la misma que el número atómico. El calcio con su elemento, el estroncio, el silicio y el bario. Y siempre la cantidad de neutrones está representada por la diferencia entre el número atómico, el número de protones, y el número de masa. Siempre vendría a ser restarle al número de masa la cantidad de protones o el número atómico, y ahí nos va a dar la cantidad de neutrones. También existen los isótopos, que son átomos de un mismo elemento, pero que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de neutrones. Es decir, tenemos átomos donde puede no tener neutrones, tener un neutrón, dos neutrones. Sigue siendo del mismo elemento porque lo determina la cantidad de protones. En este sigue siendo siempre un protón. Y tenemos los isótopos, el protio hidrógeno ordinario, que vendría a ser un número de masa 1 y el número atómico 1. Es decir, tiene el mismo número de masa porque no tiene neutrones. El deuterio
Tiene un neutrón, por ende el número de masa sería 2, y el tritio sería 2 neutrones más un protón sería su número de masa. Es decir, un mismo elemento puede tener diferencias, ya que puede tener distinta cantidad de neutrones. Aquí vemos cómo se puede representar un neutrón, perdón, un isótopo. Los dos isótopos más abundantes del estallo contienen número de masa 120 y 118. Ahí tendríamos que ver cuántos protones y neutrones tiene cada isótopo. Luego, como ejercicio, escriba el símbolo atómico para los isótopos en la siguiente información, que tiene 4 protones y 5 neutrones. ¿Qué elemento tiene 4 protones y 5 neutrones? 26 electrones y 30 electrones y 30 neutrones. 16 electrones, recuerden que si el átomo no nos indica que fuera unión, es decir, tiene la misma cantidad de electrones que de protones, y el número atómico es la cantidad de protones, y tiene un número de masa de 24 y 13 neutrones. La mayor aplicación que tienen los isótopos es en la medicina. La mayoría de los isótopos naturales con número atómico hasta 19 tienen núcleos que son muy estables. Al contrario, los elementos con núcleo igual o mayor a 20 protones tienen uno o más isótopos con núcleos inestables. Un núcleo inestable es radiactivo, lo que significa que emite espontáneamente pequeñas partículas o energía llamada radiación para así poder ganar estabilidad. De donde vienen los átomos radiactivos. Un isótopo que emite radiación se denomina radioisótopo y tiene una gran aplicación en medicina, donde mayormente se ocupan los radioisótopos para principalmente atacar gran parte de enfermedades, la mayoría de ellas cáncer. Como vemos acá, en qué tratamiento médico se ocupa cada uno de los isótopos. El peso atómico, para terminar, es la masa del átomo expresada en unidad de masa atómica. La masa atómica calculada para un elemento es la correspondiente al promedio de la mezcla de sus isótopos según su existencia en la naturaleza. Esto más que nada porque recuerden que existen átomos que tienen un neutrón o un neutrón más que tiene 0 neutrones, un neutrón más que los protones o tiene la misma cantidad de neutrones que de protones. O va a variar, pueden ser más incluso, pero se calcula para saber la masa atómica el promedio entre toda la cantidad de los isótopos que existen de un mismo elemento. Por ejemplo, tenemos el de hidrógeno que habíamos visto, que tiene la masa de 1 porque no tiene neutrones, masa de 2 porque tiene un neutrón y una masa de 3. Al sacar el promedio de esos 3 isótopos, tenemos entonces que vendría a ser la masa de 2, el promedio. Por ende, la masa atómica que se calcula para el hidrógeno es 2. Eso es lo que está indicando en esta diapositiva.